Bienvenidos a Canal Luis Sofi. Como siempre, este comentado, solicitado, si les gusta, suscríbanse. Hemos ido aumentando poco a poco, pero queremos aumentar un poquito más. En la campanita, ahí la manita, si les gusta. Y también pueden sugerir algunos temas. Está con nosotros, como siempre, el licenciado Narciso Vargas Carrillo. En esta ocasión, pues vamos, queríamos comentar algo sobre la explotación laboral en México. En México ya la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se ha preocupado y así se lo ha dicho, que las jornadas laborales han ido aumentando en México. Hay una tipificación del delito, sí, de explotación laboral, pero sin embargo, y se me hace muy poco, 4.8 millones de empleados, según la encuesta nacional de ocupación y empleo en México, este, tiene una jornada laboral muy superior a las 56 horas. Ahora, habría que ver también los que están informales, que seguramente la tienen mucho mayor, y esto es sin ningún tipo de control, ¿sí? La cifra que estoy dando representa el 12% de los trabajadores asalariados. Se extienden las jornadas laborales y bueno, y no se ha comentado realmente, por ejemplo, no se han ido a estudios, por ejemplo, hay veces que van cursos, hay un verdadero acoso laboral en horas en las que ya están fuera de sus trabajos los trabajadores, valga la redundancia, los siguen acosando con cursos, con solicitudes, etcétera. En diversos trabajos, tanto del gobierno, por ejemplo, maestros de gobierno, a mí me lo han comentado mucho en diversos niveles, los acosan con cursos más cursos, y además otro tema que ya después se verá, con acreditación de diversos alumnos, e incluso esto está sucediendo, me han comentado maestros en escuelas preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sucedido en muchos lugares, y en empresas privadas y en el sector también público. Se puede, sí, denunciar la jornada laboral. Se puede, desde luego que se puede, en ese sentido, y se puede denunciar también la explotación laboral. Y los trabajadores organizados también pueden recurrir al mecanismos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América y Canadá, y ahí, bueno, pues ahí sí hay también sanciones, y porque son supervisados por paneles de extranjeros, y que también participa México. Pero ahí sí podrías recibir sanciones mayores. Pero en México generalmente las personas no denuncian por miedo a perder su trabajo. Y sobre todo los jóvenes están siendo explotados sin que exista una supervisión adecuada por parte del gobierno. Y cada vez se trabaja, reitero, más. Antes había un dicho, y sin ofender, no lo digo por ofender, decía, aquí en México que se trabaja como los chinos que trabajan, que ya estaba casi México llegando así, bueno, pues ahora ya China trabaja muchísimo menos los chinos que en México, y qué bueno que sea así. Pero en México realmente, por más que digan que la jornada laboral, que de 5 días de la semana, o que de 8 horas, y además la jornada nocturna, etcétera, que se tienen beneficios, la ley puede decir cualquier cosa, pero no existe supervisión y sí existe una explotación cada vez mayor de los trabajadores en México sin que exista ninguna supervisión. Es el tema que queríamos tratar y es lo que tenía que decir. Y bueno, pueden buscar todos datos oficiales, no son datos que esté inventando, pueden buscarlos, existen datos del gobierno, también datos de la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, existen datos también, como dije, del propio gobierno, en donde se puede ver esta situación. Pero la cuestión es que aquí nadie supervisa y se tiene miedo de denunciar las cuestiones porque si no se quedan sin empleo. Además, que ha aumentado muchísimo la contratación por tiempos determinados, lo que ¿qué sucede? Que al final de cuentas no se les renuevan los contratos a muchos trabajadores, y bueno, si hablaran ya no se les va a renovar el contrato. ¿Pueden demandar? Pues sí, pero una demanda, pues ¿cuánto va a costar? Y cuánto tiempo va a pasar para que se resuelva esta situación. Puede pasar
más de un año, pueden pasar 2 años, 3 años, aunque la ley ya ahora los juicios se supone ser más cortos, 12 meses, se les paga al trabajador 12 meses y puede ser 15, hasta 15 meses con ciertos intereses que se les paga, pero no más, llegan hasta ahí. Y entonces, si se va a tardar varios años, al final de cuentas, ya no es como antes que en México, bueno, podían llegar a muchos años y cobraba esto el trabajador. Ahora ya no es así. Entonces, ¿qué sucede? Pues que quedan indefensos completamente y pues, con miedo a perder el empleo, aunado a las difíciles situaciones económicas que ya se está pasando en México, pese a los programas sociales del presidente de la República. Tenemos una difícil situación económica, todo está subiendo y bueno, ya lo veremos en otros temas. Licenciado Narciso Vargas, seas bienvenido, muchas gracias. Y pues ahora sí que quieres opinar al respecto, si gustas emitir tu opinión, como siempre, te oímos. Muchas gracias. Así es, estimado amigo José Manuel y estimados amigas y amigos todos, muy buenas tardes. Espero que esos comentarios, como siempre les he dicho, les sirvan de alguna referencia. Pues sí, efectivamente, son los nuevos esclavos, los trabajadores en el estado de México, en el país México, ya que no existe supervisión, pero quien primero viola estas leyes, que bueno, porque ya es una ley, está en la ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Se implementó, se tipificaron las jornadas de trabajo superiores como delitos de explotación laboral. Veamos el caso en el estado de los policías, de los trabajadores de la Guardia Nacional, de los maestros, de los médicos y las enfermeras del Seguro y del ISSSTE, del Sistema de Salud, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y todos los trabajadores de las dependencias del gobierno federal. Hablamos de la Fiscalía General de la República, tanto la Policía de Investigación como los agentes del Ministerio Público, fiscales, como gusten llamarles, tienen jornadas extra, mega jornadas de trabajo, ¿no? Y no son supervisados, no son respetadas las horas de trabajo. No sé si eso debería de también considerarse como explotación laboral, pero el Estado no cumple con esas cosas y nadie lo supervisa y tampoco la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, quien es la obligada de tener un equipo de supervisión a todas las empresas para controlar ese tipo de situaciones, de que la jornada laboral no sea excesiva, que se cumpla con el pago de las horas extras, que las horas extras no sean más de las que señala la ley, etcétera, etcétera. Muchas situaciones que están implementadas por la legislación respectiva, pero que el Estado no cumple con su función de supervisión. Y entonces, ahora tenemos que son los nuevos esclavos en México, ¿no? Y como bien comentaste, la economía informal, pues imagínense ustedes, estimadas amigas y amigos, un vendedor de la calle que inicia a las 9, 10 de la mañana y termina su jornada a las 6, 7 de la tarde. ¿Cuántas horas trabaja y cuántas horas lo utilizan el patrón o el empleador? O si él es el mismo patrón, pues también incurren, no se supervisa que esos trabajadores también tengan un, un respeto por una jornada laboral que no sea excesiva. Y aquí en México no se hace nada de eso, o sea, tenemos un gobierno corrupto, una Secretaría de Trabajo y Provisión Social que no cumple con los lineamientos para los cuales fue creada, y además, si los cumpliera, pues recibe algunas dádivas y evita sancionar. Ahora bien, en esta nueva ley, fíjense ustedes, va a haber una multa y una sanción, pero no se protege al trabajador. Al final de cuentas, se multa al empleador y la multa va a parar a las arcas del Estado federal, pero no al empleador, no le van a resolver su situación, no parte del dinero de la multa no le van a entregar, no le van a dar nada y sí corre el riesgo de que lo corran y su patrón lo boletine para que ninguna empresa lo contrate. Y eso va a ser porque aquí en México no nos gustan los que son soplones. Entonces,
regularmente no los vuelven a contratar. Ese es mi comentario, que Pues al muchas Estado le gracias. hace falta la supervisión. Fíjate que yo también quería agregar algo, de verdad, que estaba leyendo la otra ocasión, que podría ser un programa especial que se hiciera, porque tengo cifras, sí, pero tengo cifras, por ejemplo, del INEGI y de otros lugares, pero de 2022 habría que actualizarlas. Me refiero a la explotación laboral de niños. Muchos niños es una gran cifra, está hablando el año 2022, hay que actualizarla, eran 1.814.031 niños entre 5 y 17 años que trabajaran. De ellos, muchos, gran mayoría, ni siquiera reciben el salario mínimo. Y como menor de 15 años no se les puede contratar legalmente, pues no se les da seguro, no se les da nada. Y también sobre la explotación laboral, digo, también hay que ver tal vez en otro programa esa situación. Es lo Yo que yo pienso que quería agregar sí, nada más, ¿sí? yo ¿Mm? pienso que sí, para otro programa, porque sí es vasto ese tema. Es vasto, efectivamente, y muy grave también. Pues yo también lo que quería comentar, y pues ojalá les sirva, son cuestiones que no sacamos de la manga, cuestiones que se sacan, es más, de datos del propio gobierno de la República. Ahí Sí, son datos están, del... pero ¿quién los supervisa? Nadie. Y el gobierno se habla y habla que nuevas leyes, que aumenta el salario mínimo, sí, pero hay una explotación laboral terrible, excepto algunos sectores, sí, de los trabajadores que están muy organizados, bueno, ahí puede ser un poquito diferente, pero los demás realmente ya es la esclavitud moderna, ya no son ni siquiera 8 horas, la gente trabaja demasiado. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta Claro luego, que sí, que estén muy suscríbanse, bien. nos Hasta luego, vemos, buenas hasta tardes. luego.